El libro indestructible. El hecho más asombroso registrado en la historia de la literatura universal es la preservación de la Biblia a lo largo de los siglos. Las Sagradas Escrituras han enfrentado innumerables desafíos que han amenazado su conservación. Sin embargo, en el tercer milenio de la era cristiana, el mensaje desde Moisés hasta Juan sigue prevaleciendo. Esto ha llevado a que la obra que guarda la palabra de Dios sea conocida como el libro indestructible. El propósito de Dios siempre ha sido mantener una comunicación clara y directa con su pueblo. Moisés, un destacado líder hebreo, fue el intermediario que recibió los decretos y las leyes divinas, y los transmitió al pueblo hebreo. Estos decretos, inicialmente dictados por Dios y luego escritos por Moisés, son conocidos como el Catálogo o los 10 mandamientos de la ley de Dios. Otras leyes fueron promulgadas por Dios para moldear el comportamiento de toda una nación, con repercusiones que perduran hasta el día de hoy. Estas leyes y estatutos se agruparon en 5 volúmenes o libros, conocidos como el Pentateuco o la Torá por los judíos. La palabra Torá, en su raíz hebrea, se traduce comúnmente como ley, pero en realidad significa guía o instrucción. Estos fueron los primeros escritos que conformaron lo que hoy conocemos como la Biblia. La recopilación de estos textos tomó 1,500 años, y sus autores incluyeron reyes, guerreros, campesinos, profetas y sacerdotes judíos. La Biblia, tal como la conocemos hoy, se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y consta de una colección de libros. El Antiguo Testamento son las escrituras hebreas, que los judíos religiosos siguen utilizando como base para su teología y guía de vida. Originalmente, la Biblia se escribió de forma continua, sin divisiones de palabras ni signos de puntuación. El hebreo y el arameo se escribían de derecha a izquierda, y desde tiempos antiguos, estos textos fueron blanco de destrucción. Uno de los primeros intentos de destruir los escritos sagrados ocurrió alrededor del año 587 a.C., cuando los babilonios devastaron la Tierra Santa. En esa ocasión, quemaron todo el material que encontraron, incluyendo las paredes del Templo de Jerusalén. El pueblo judío fue llevado en cautiverio a Babilonia y permaneció allí durante 70 años. Es probable que durante el cautiverio se construyeran sinagogas, pequeños lugares donde la comunidad se reunía para educarse y adorar. Con la necesidad de copias de estos textos para cada sinagoga, se creó la institución de los escribas. Los escribas que copiaron los manuscritos hebreos eran extremadamente cuidadosos y meticulosos en su trabajo. Seleccionaron minuciosamente las plumas y la tinta, así como las pieles en las que copiaron los manuscritos. Su nivel de precisión era tal que cada vez que cometían un error, lo contabilizaban, y al tercer error, todo el trabajo y la piel tenían que comenzar de nuevo. Cada vez que escribían el nombre sagrado de Dios, cambiaban las plumas y la tinta para asegurarse de mantener el trabajo limpio y sagrado. Esta atención a los detalles resultó providencial, ya que los manuscritos hebreos que poseemos hoy son excepcionalmente precisos. A diferencia de los manuscritos griegos, la escasez de manuscritos hebreos garantiza la seguridad y precisión del texto que se ha transmitido hasta la actualidad. En la época del gran conquistador griego Alejandro Magno, se fundó la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Alejandro solicitó al rey Ptolomeo que encargara una versión en griego de la Biblia. El gran sacerdote de Jerusalén, Eleazar, accedió a proporcionar 6 sacerdotes de cada tribu de Israel, formando así un grupo de 70 hombres que viajarían a Alejandría para llevar a cabo la tarea de traducción. El resultado de este trabajo se conoció como la versión griega, denominada la Septuaginta o la versión de los 70. El Imperio Romano conquistó gran parte del mundo, y Jerusalén no fue una excepción. Durante este dominio, surgió la figura que cambiaría la historia de la humanidad para siempre, Jesús de Nazaret. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento contienen el testimonio de la vida y los hechos de Jesús. Inicialmente,
los evangelios se transmitieron a través de tradición oral, pero después de la muerte y resurrección de Jesús, muchos detalles comenzaron a perderse. Por lo tanto, se hizo necesario escribir estos eventos para evitar cualquier confusión. Lucas, conocido como el médico amado, se le atribuye la autoría del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles con el propósito de documentar estos acontecimientos. La propagación del Evangelio a través de las predicaciones de Pablo permitió que la Biblia se extendiera a tierras extranjeras y se tradujera al griego, que era la lengua predominante en ese momento, lo que contribuyó a su expansión en Asia Menor y a través del comercio entre Jerusalén y Roma, el cristianismo llegó a Europa. Durante este tiempo, miles de cristianos enfrentaron persecuciones, siendo quemados en hogueras o lanzados a los leones. Para escapar de la persecución, los cristianos se refugiaban en las catacumbas de Roma. Después de la ascensión de Jesús, la necesidad de poner por escrito los eventos de su vida y sus enseñanzas se hizo evidente, ya que los testigos presenciales de Jesús comenzaron a fallecer, llevándose con ellos un tesoro de información que sería imposible reconstruir. Los evangelios surgieron como una respuesta necesaria para mantener viva la memoria de las obras y enseñanzas de Jesús. En un giro providencial, Saulo, un perseguidor inicial de la Iglesia, se convirtió en uno de los autores más prolíficos del Nuevo Testamento. Su conversión milagrosa lo llevó a escribir más de la mitad de las epístolas del Nuevo Testamento y a expandir el Evangelio por Asia Menor. En los años posteriores a la ascensión de Jesús, la Iglesia se estableció y el cristianismo se expandió, primero en Jerusalén y Judea, y luego al resto de Palestina, incluyendo Samaria. El apóstol Pablo desempeñó un papel fundamental en la expansión del cristianismo en esta región, no solo predicando el Evangelio y estableciendo iglesias, sino también escribiendo cartas que se convirtieron en parte del Nuevo Testamento. Además de las cartas de Pablo, se escribieron otras epístolas conocidas como cartas universales. También encontramos escritos como el Apocalipsis, que forman parte de la literatura joánica y se atribuyen al apóstol Juan, uno de los seguidores de Jesús. La persecución de los cristianos en Roma se basaba en que este movimiento desafiaba la autoridad del emperador y solo reconocía la autoridad de Jesús. La literatura cristiana era considerada subversiva. Para el año 150 después de Cristo, los cristianos se encontraban no solo en Roma, sino también tan lejos como el norte de Inglaterra. A pesar de los esfuerzos del Imperio Romano por detener el crecimiento del movimiento, cada día se unían nuevos seguidores motivados por la fe y el testimonio de los mártires. A pesar de la persecución que comenzó con Nerón en el año 64 después de Cristo, el número de creyentes continuaba creciendo y expandiéndose. La Biblia se convirtió en la autoridad central del cristianismo, aunque no era conocida por todos, y el interés en estos escritos siguió creciendo. La figura de Constantino fue de suma importancia, ya que construyó iglesias y proporcionó salarios a pastores para mantener la unidad en la iglesia. También proclamó el cese de la persecución, lo cual se extendió por todo el imperio tras la derrota de Licinio en el año 323. La canonización de los textos bíblicos fue un proceso lento y constó de varias etapas. La palabra canon en referencia a la Biblia se utilizó por primera vez alrededor del año 360 después de Cristo. 7 años más tarde, el patriarca de Alejandría elaboró la primera lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. En el año 397, el Sínodo de Cartago otorgó su primera aprobación a los 27 libros, reafirmando la autoridad del Nuevo Testamento. Hacia el año 400, el latín se había convertido en una lengua importante para comunicar las enseñanzas religiosas, lo que generó la necesidad de una traducción confiable de las Escrituras. Jerónimo se trasladó a Belén y se dedicó a traducir las Escrituras al latín. En el año 405, completó su tarea, y su trabajo se conoce como la Vulgata o Biblia del lenguaje común.
El latín se convirtió en la lengua oficial de la Iglesia Católica Romana hasta bien entrado este siglo. Mientras tanto, cada nación protestante utilizaba su propio idioma. El griego continuó siendo el idioma oficial en el Oriente. Hacia el año 555, el Imperio Romano estaba en decadencia debido a las invasiones de diversas tribus bárbaras, como los germánicos y los lombardos, que finalmente conquistaron el imperio. A partir del siglo V, el Imperio Romano enfrentó una gran crisis debido a la debilidad interna y la presión ejercida por las tribus conocidas como bárbaras que se encontraban en las fronteras del imperio. Estas tribus se infiltraron lentamente y se establecieron dentro del imperio, lo que facilitó su posterior invasión y la caída del Imperio Romano. El año 476 se considera un símbolo de la transición del mundo antiguo a la Edad Media. A pesar de su reputación como una época oscura, la Edad Media también fue un periodo de gran desarrollo cultural, especialmente en la transmisión de la cultura antigua que influyó en el mundo moderno. Durante este periodo se establecieron universidades, inicialmente a partir de escuelas catedralicias y palatinas, gracias a la influencia de Alejandro y Carlomagno. Estas instituciones educativas se convirtieron en centros de cultura y desempeñaron un papel importante en la preservación y creación de la cultura que daría forma al mundo moderno. Además, en el siglo XI se produjo un fenómeno característico de esta época, las cruzadas. Estas expediciones generaron un espíritu de fervor religioso en el mundo occidental cristiano y un deseo de recuperar las llamadas Tierras Santas, que estaban en manos de los turcos musulmanes. A pesar de altos y bajos en su historia, las cruzadas también promovieron el comercio a lo largo del territorio que se extendía desde Europa occidental hasta el Medio Oriente, lo que favoreció la traducción de textos bíblicos a los idiomas modernos de la época. En el siglo XIV, John Wycliffe de Inglaterra, considerado el padre de la Biblia en inglés, sostenía que la Biblia contenía la revelación de Dios y que no se necesitaba enseñanza adicional por parte de la Iglesia o las autoridades. Wycliffe abogaba por la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo. La Biblia en inglés no era conocida en Inglaterra, ya que se contaba con la versión latina de Jerónimo del año 405. Wycliffe completó la traducción del Nuevo Testamento a partir de la Vulgata latina en el año 1380, y en 1382, se completó el Antiguo Testamento. Por primera vez, el pueblo de Inglaterra tenía en sus manos una Biblia en su propio idioma. En aquellos días, una Biblia era costosa y no todos podían obtenerla. Algunos sacrificaban un mes de salario para adquirir una sola página de la Biblia. Con su contribución, Wycliffe cambió la historia de Inglaterra. Hasta el día de su muerte, desafió a las autoridades que mantenían al pueblo prisionero de una tradición religiosa impuesta por la fuerza. Las ideas de Wycliffe eran tan temidas que después de su muerte, toda la literatura que había producido fue prohibida. Además, Jan Hus de Bohemia, un seguidor de Wycliffe, fue condenado por el Concilio de Constanza y quemado en la hoguera en el año 1415. La Iglesia, en su indignación, exhumó los restos de Wycliffe, los quemó y arrojó al río Swift. Una vez más, la Biblia se erigía como el centro en torno al cual los cristianos comprometidos estaban dispuestos a arriesgarlo todo, incluso sus vidas, para que la palabra de Dios llegara a cada ser humano. Martín Lutero desencadenó un evento que, en el momento de su inicio, no debió parecer de gran relevancia. De hecho, había realizado algo similar años antes y había pasado casi desapercibido. El 31 de octubre de 1517, Lutero fijó en la puerta de la abadía de Wittenberg, donde era profesor de Sagrada Escritura, 95 tesis en las que cuestionaba ciertos aspectos que consideraba necesitaban ser revisados en la Iglesia Católica. Las tesis estaban escritas en latín y estaban destinadas principalmente a los académicos de la universidad. Lutero simplemente pretendía iniciar un debate académico con sus colegas sobre los temas planteados en las tesis. Sin embargo,
Este acto sencillo tuvo una reacción inesperada. El 31 de octubre de 1517 se considera hoy en día el punto de partida simbólico de la Reforma protestante del siglo XVI. Las autoridades eclesiásticas y políticas reaccionaron, y en 1521, Lutero fue llamado a la Dieta de Worms para que se retractara de sus enseñanzas. Se le atribuye la famosa declaración, probablemente apócrifa pero representativa, en la que afirmó que no se retractaría a menos que se le convenciera a través de las Escrituras de que estaba equivocado. Amigos de Lutero lo secuestraron y lo llevaron al castillo de Würzburg. Lo que inicialmente podría parecer un contratiempo se convirtió en un acontecimiento significativo. Mientras estuvo en el castillo de Würzburg, Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán, marcando el inicio de un hito importante, ya que más tarde completó la traducción de toda la Biblia. Los expertos en germanística consideran que esta traducción fue un logro significativo en la evolución del lenguaje literario alemán. La traducción de Lutero se convirtió en un símbolo y dio lugar a la creación de traducciones en otros idiomas europeos. En 1529, el principio que garantizaba la libertad de religión fue derogado, y se prohibió la difusión de la religión evangélica. En respuesta, se presentó una protesta formal en la que se sostenía que en asuntos de religión, cada individuo debía seguir su propia conciencia. Esto llevó a que los seguidores de Lutero, Zwinglio y Calvino fueran conocidos como protestantes. La primera Biblia en francés apareció en 1535 en la versión de Pierre Robert Olivetan, primo de Calvino. Lutero afirmaba que la única fuente de verdad era la Escritura. En esa época, los movimientos de reforma religiosa se extendían por toda Europa, con figuras como Erasmo de Rotterdam, John Callet en Inglaterra, Jacques Lefebvre de Étaples en Francia, Francisco Jiménez de Cisneros en España y Juan de Valdés en Nápoles. Estos reformadores también abogaban por la traducción de la Biblia a los idiomas vernáculos. Además, el nacionalismo alemán, liderado por Ulrico Zwinglio, respaldaba a Lutero. En 1519, en la Universidad de Cambridge, destacó un joven estudioso llamado William Tyndale. Tyndale comprendió que si el Nuevo Testamento tenía un impacto significativo en los intelectuales de Cambridge, la palabra de Dios tendría un impacto aún mayor en la población común. A raíz de esta comprensión, Tyndale comenzó su misión de traducir la Biblia al inglés, con la intención de hacerla accesible al pueblo en general. Sin embargo, Tyndale se vio obligado a abandonar Inglaterra para llevar a cabo su trabajo de traducción, ya que en ese país estaba prohibida la posesión de Biblias que no estuvieran en latín. En 1524, se trasladó a Hamburgo para completar su traducción del Nuevo Testamento. Al igual que Lutero, utilizó los textos griegos de Erasmo y la Vulgata latina, así como las traducciones de Lutero al alemán. En diciembre de 1525, Tyndale imprimió el Nuevo Testamento y organizó su introducción clandestina en Inglaterra, ocultando los ejemplares en sacos de harina. La llegada de literatura en inglés provocó la desaprobación oficial, y se generaron problemas en la distribución. A pesar de las amenazas, la expectativa de poder leer la Biblia en inglés era tan grande que la gente estaba dispuesta a correr el riesgo. Sin embargo, las autoridades inglesas estaban activas, arrestando a cualquier persona que encontraran en posesión de un ejemplar. Cada copia de Tyndale que las autoridades confiscaban era quemada. El obispo y el cardenal de Londres quemaron 158 cajas del Nuevo Testamento de Tyndale, pero mientras lo hacían, cientos de copias eran impresas en Alemania. Durante 10 años, la destrucción sistemática del libro continuó en Inglaterra, y quienes distribuían las Biblias eran arrestados y quemados en la hoguera. A pesar de los esfuerzos por detener el trabajo de Tyndale, él perseveró con fervor. Eventualmente, Tyndale fue traicionado, arrestado y encarcelado en Bélgica durante 1 año y medio antes de ser condenado a la hoguera. Otro hombre, Miles Caverdl,
completó la traducción basada en el trabajo de Tyndale. Esta Biblia se publicó en 1535, y 2 años más tarde, el rey de Inglaterra autorizó su uso. La siguiente medida fue la colocación de una gran Biblia en cada iglesia. En 1604, el rey James autorizó la traducción de la Biblia, reuniendo a los 40 eruditos más destacados de Inglaterra, incluyendo los decanos de Cambridge y Oxford. Finalmente, este gran esfuerzo resultó en la Biblia más ampliamente distribuida en el mundo de habla inglesa, conocida como la versión King James en honor al rey. Este gran libro resistió las pruebas del tiempo y la oposición, convirtiéndose en un legado indestructible. En el año 1557, en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla, España, un monje llamado Casiodoro de Reina, admirador y estudioso de Jerónimo, sintió el deseo de traducir la Biblia a su propio idioma, llevando así la Biblia al pueblo hispanohablante. Este fue un gran aporte a la difusión y el alcance del libro indestructible. El primer intento de traducción de Casiodoro fue un salmo, que regaló a una mujer piadosa llamada Isabel, devota de la fe cristiana. A partir de ese momento, Casiodoro comenzó su labor. Sin embargo, se creía que el latín era el único idioma apropiado para asuntos sagrados, por lo que la idea de traducir la Biblia al castellano era controvertida. Al enterarse de que la Inquisición planeaba enjuiciar a los monjes involucrados en la traducción, Casiodoro huyó del monasterio y vivió en diferentes países, enfrentando acusaciones falsas, persecuciones y dificultades económicas. En 1572, la Inquisición lo juzgó en ausencia y lo encontró culpable, quemando una efigie suya como advertencia. Casiodoro se estableció en Inglaterra, donde recibió seguridad y apoyo. La reina le otorgó una pensión para que continuara su trabajo de traducción. A pesar de los obstáculos, Casiodoro perseveró. En 1569, en Basilea, Suiza, se publicó su traducción completa de la Biblia al castellano. La historia de la traducción y difusión de la Biblia en español es fascinante. Desde la labor de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en el siglo XVI, hasta las revisiones y adaptaciones más recientes, como la versión de 1960 y la de 1995, la Biblia Reina Valera ha sido fundamental en la vida de las comunidades de habla hispana. A lo largo de los siglos, la Biblia ha llegado a América Latina a través de diferentes medios y esfuerzos, incluyendo las sociedades bíblicas, misioneros, y personas dedicadas a su distribución. Los primeros ejemplares de la Biblia en español enviados por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera llegaron a Buenos Aires y Montevideo en 1806, marcando así un inicio en la difusión de la palabra en América Latina. Además, entre 1804 y 1807, se imprimieron 20,000 ejemplares del Nuevo Testamento en portugués, que marinos y comerciantes distribuyeron en las costas de Brasil. Este esfuerzo contribuyó a la difusión de las escrituras en la región. En las primeras décadas del siglo XIX, se distribuyeron ejemplares de la Biblia en diferentes partes de América Latina, incluyendo las Indias Occidentales, Honduras y las Guyanas. La labor de las sociedades auxiliares para la distribución de la Biblia también desempeñó un papel importante. Por ejemplo, en 1818, se organizaron sociedades entre los negros de Barbados y Bermuda para la distribución de la Biblia. Además, se publicaron ediciones bilingües del Nuevo Testamento en dialecto africano e inglés, destinadas a los misioneros moravos en Surinam. Uno de los misioneros más destacados en la labor de distribución de la escritura en América Latina fue James Diego Thompson. Viajó por iniciativa propia a diferentes países de la región, promoviendo la educación a través del método lancasteriano y utilizando la Biblia como texto fundamental. Estableció escuelas y distribuyó la palabra de Dios en Argentina, Uruguay, Chile y Perú, y luego trabajó como agente de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera en otros países de América Latina. Así, a lo largo de los siglos,
la Biblia Reina Valera y otras traducciones han llegado a las manos de personas en toda América Latina, desempeñando un papel importante en la vida de las comunidades religiosas de habla hispana y contribuyendo a la difusión de la palabra de Dios en la región. La investigación y el descubrimiento de manuscritos antiguos, como los rollos del Mar Muerto, han tenido un impacto significativo en la comprensión de las Escrituras y en la labor de traducción bíblica. Estos manuscritos ofrecen una ventana única hacia el pasado y permiten a los estudiosos comparar los textos bíblicos con las versiones previamente conocidas, como el texto masorético y la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que estuvieron escondidos por más de 1900 años, ha proporcionado valiosa información sobre la época en la que se escribieron los textos bíblicos y ha ayudado a arrojar luz sobre los orígenes y la autenticidad de las Escrituras. Los estudiosos han podido comparar estos manuscritos con las versiones posteriores y evaluar cómo se transmitieron los textos a lo largo de los siglos. Este proceso de investigación continua, impulsado por avances tecnológicos y nuevas metodologías de estudios bíblicos, ha enriquecido la comprensión del mensaje de las Escrituras y ha facilitado la labor de traducción bíblica. Los creyentes del nuevo siglo tienen a su disposición una riqueza de recursos y herramientas que les permiten explorar y profundizar en el estudio de la Biblia, contribuyendo a una comprensión más completa y precisa de las Escrituras y su relevancia en la actualidad. La expansión del cristianismo a pesar de la persecución en Roma y el crecimiento del movimiento cristiano en lugares tan lejanos como el norte de Inglaterra demuestran la determinación y la fe de los primeros seguidores de Jesús. La Biblia se convirtió en la máxima autoridad dentro de esta comunidad, aunque no todos la conocían en esa época. La figura de Constantino fue de gran importancia para el cristianismo, ya que su apoyo a la religión cristiana y la proclamación del fin de la persecución permitieron la consolidación y el crecimiento de la Iglesia. Además, su promoción de la construcción de iglesias y la remuneración de pastores contribuyó a mantener la unidad en la comunidad cristiana. El proceso de canonización de los textos bíblicos fue un proceso lento y gradual que culminó con la aprobación de los 27 libros del Nuevo Testamento en el Sínodo de Cartago en el año 397. La Vulgata de Jerónimo se convirtió en la traducción oficial en latín utilizada por la Iglesia Católica Romana, mientras que las naciones protestantes adoptaron sus propios idiomas para las Escrituras. La transición del mundo antiguo a la Edad Media marcada por la caída del Imperio Romano en el año 476 fue un periodo de cambios significativos. A pesar de ser a menudo considerada una época de oscuridad, la Edad Media también fue un periodo de gran desarrollo cultural y educativo. Surgieron universidades a partir de escuelas catedralicias y palatinas, y las cruzadas, aunque con altibajos, fomentaron el comercio y el intercambio cultural entre Europa Occidental y el Medio Oriente. Estos factores sentaron las bases para el Renacimiento y el comienzo de la era moderna, que traerían consigo nuevas oportunidades para la traducción de la Biblia y los estudios bíblicos. La influencia de figuras como Martín Lutero y otros reformadores también contribuyó a la difusión de la Biblia en idiomas vernáculos y marcó un hito en la historia de la traducción bíblica. El legado de John Wycliffe en la traducción de la Biblia al inglés fue un hito significativo en la historia de la traducción bíblica y la difusión de la palabra de Dios. Su determinación para hacer que la Biblia estuviera disponible en el idioma del pueblo común de Inglaterra sentó un precedente importante para futuros traductores y reformadores. A pesar de la oposición y la persecución que enfrentó, Wycliffe logró completar la traducción del Nuevo y el Antiguo Testamento, permitiendo que la Biblia se convirtiera en un recurso accesible para los hablantes de inglés. La valentía de Wycliffe y su compromiso con la creencia de que la Biblia contenía la revelación de Dios y no requería enseñanzas adicionales por parte de la Iglesia o las autoridades inspiraron a otros reformadores y líderes religiosos en Europa. Jan Hus de Bohemia, quien compartía las ideas de Wycliffe, también enfrentó la persecución y la condena por su defensa de la reforma y la traducción de la Biblia al idioma del pueblo.
La historia de Wycliffe y sus seguidores destaca la importancia de la traducción de la Biblia y la lucha por el acceso a las escrituras en el idioma nativo de las personas. Su legado perdura en la historia de la traducción bíblica y en el continuo esfuerzo por llevar la palabra de Dios a todas las personas, independientemente de su idioma o ubicación. Así damos por finalizado este pequeño documental sobre el origen de la Biblia. Si crees que este fue un contenido de valor, te animo a que pulses sobre el botón suscribirse y déjanos un mensaje en los comentarios. Que Dios te bendiga siempre.